Gentlemen. ¿Por qué sonreís? Porque sé algo que vos no sabéis. ¿De qué se trata? ¿Que no soy zurdo? Debo confesaros una cosa. Decidme. Que tampoco soy zurdo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una ocasión más, una edición más de Conexión Vintage. Evidentemente, como habéis visto por ese musical, este no es un programa cualquiera, este es un programa especial, muy especial. La esgrima, uno de los deportes fundadores de los Juegos Olímpicos. Este año la Federación, en este año celebra su centenario y por tanto lo que queremos aquí es hacer un homenaje con todas las imágenes, con todos los medallistas, o casi todas las imágenes. Y no solamente eso, mucho más. Julia Luna, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Paco? Encantada. Muy bien, mucho más. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues hemos rescatado de nuestro archivo las 11 medallas que han ganado a lo largo de todo este tiempo los tiradores españoles. Pero tenemos invitados de lujo acompañándonos, varias generaciones que han vivido la esgrima desde dentro con pasión, que es como hay que vivirla, claro. No podríamos tener a todos nuestros representantes, pero sí tenemos una grandísima representación. Empezando por Araceli Navarro. Araceli, bienvenida a Televisión Española. Hola, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy contenta de estar aquí. ¿Podrías definirnos la esgrima rápido? ¿Qué representa para ti? ¿Qué quieres que represente para la gente? Bueno, para mí la esgrima en realidad representa mi vida y me encanta porque es un deporte en el que puedes combinar el ejercicio físico con la mente. Tienes que tener mucha estrategia y entonces yo creo que es una buena forma de tener un entrenamiento completo, ¿no? Para alguien. Tienes que entrenar mucho el cuerpo, pero mucho más en tu cabeza y tu mente. Araceli, que yo creo que tiene algo que ver con alguna de las grandes imágenes de Pekín, ¿no? Como comentábamos en ocasiones, pero para imágenes de Pekín yo creo que tenemos aquí un representante bastante destacado que está allí al fondo de la mesa, que no es sino el presidente de la Federación, José Luis Abajo Pirri, gran maestro en todos los sentidos. ¿Qué tal? Bienvenido otra vez a este nuevo programa de esgrima, Pirri. Pues encantadísimo de estar aquí en nuestra casa del deporte en Televisión Española. Muchas gracias a vosotros por este programa tan fantástico. Pues Julia, todos tenemos un maestro, todos hemos recibido enseñanzas directas y en tu caso me parece que has tenido a uno de los grandes y de los mejores. Sí, para mí es muy emocionante estar hoy aquí al lado de un hombre que ha sido pieza clave en el desarrollo de la esgrima en España, primero como tirador, luego como maestro, después como seleccionador, como director técnico, pero a mí me gusta definirle más como el gran arquitecto, el que ha diseñado la esgrima que conocemos hoy en día y que ha acompañado y ha hecho posible esas 11 medallas que hoy vamos a repasar aquí. Es un placer, Joaquín Campomanes, maestro, que nos acompañes hoy en este programa en el que lo que pretendemos es un poco recordar y ensalzar y poner en valor, ¿no?, todo lo importante que ha pasado, sobre todo en la segunda parte, ¿no?, del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, cómo tú has alumbrado a 3 generaciones impresionantes de deportistas. Te agradezco mucho tu forma. Yo hay muchos más, muchos más, porque es imposible poder construir un deporte entero casi durante 30 años si no está apoyado por mucha más gente, pero me siento muy partícipe también de ese proyecto.
Pues la verdad es que efectivamente la esgrima no sería posible sin estos grandes maestros, Joaquín Campomanes y muchos más. Y en esa evolución de los 70 a los 90 hay que considerarlos siempre para bien los responsables de la grandísima evolución. Magnífico vídeo que nos ha metido en situación, pero yo veo que ha sacado un libro. ¿Nos vas a leer algunos pasajes o algo que nos meta todavía más en el mundo de la esgrima? Mira, Paco, cuando en el año 96 a mí Mari Carmen Izquierdo me dijo, justo un mes antes de que empezaran los Juegos Olímpicos de Atlanta, vas a comentar, vas a ser comentarista, vas a ir a Atlanta y vas a comentar doma clásica y esgrima. Imaginaros mi cara, ¿no? Y me dijo, te está esperando un señor que se llama Joaquín Campomanes, en el Centro de Tecnificación de Esgrima, en el CARE, que te va a enseñar todo, en un mes, todo lo que es este deporte. Entonces, nada, yo llegué allí, me presentaron al señor Joaquín Campomanes y me dio este libro que se llama Esgrima, que está hecho por él, escrito por él, tiene 28 años ya, editado en el año 93, y es el primer libro, Joaquín, en castellano, en el que se recopila cómo se compite, las reglas, toda la historia, nutrición, preparación física. Digamos, es un libro importantísimo, editado por el Comité Olímpico Español, pero importante porque era la primera vez que en español, en castellano, había un libro donde iniciarse. Para mí es como el catecismo fue. Bueno, este libro en castellano ha habido muchísimos textos de maestros importantísimos que han escrito tratados de esgrima desde siglo XIV, XV, XVI. Los más grandes maestros españoles, Pacheco, Narváez, la Orden de Rada, han escrito, pero eran todos libros técnicos, es decir, de evolución técnica y algunos datos tácticos. Cuando a mí el Comité Olímpico me propuso hacer esto, yo lo que quería era hacer un poco lo que has resumido tú, es decir, intentar poner en un libro para gente que desconoce la esgrima no solamente temas técnicos o tácticos o temas de esgrima puramente, sino también pues otros elementos como una parte histórica para saber cómo evoluciona la esgrima desde sus comienzos hasta hoy, cómo se inicia la esgrima a los niños que quieran aprenderlo, en cada una de las armas, florete, espada y sable, cuál es la mejor forma de enseñar técnicamente, tácticamente, cómo funcionan las competiciones. Es decir, dar un ejemplo de cómo alguien leyendo un libro pues puede de una manera determinada aprender muy fácil qué es lo que va a ver. Araceli, presidente José Luis Abajo Pirri, si ahora fuera Julia Luna a quedara con vosotros para pediros un consejo sobre los próximos Juegos Olímpicos para comentar, ¿qué es lo primero que le comentaríais en esta evolución desde la época de este libro hasta ahora en cuanto a lo que tiene que saber una comentarista que va a transmitir vuestro deporte a la gente? Araceli. Pues... ¿Que no se complique la vida o que... Bueno, lo primero yo creo que es que olvide todo y empiece de nuevo, porque tal y como cambia todo esto tan rápido... Por eso.
Pero bueno, nada, es broma. Yo creo que ya también con las bases que tiene y lo que sabe, simplemente tendría que aprender unas pequeñas normas que se han cambiado y ponerse un poco más al día y ya está, tampoco... Pirri, ¿tú qué le comentarías a Julia? Bueno, pues yo creo que la esgrima ha evolucionado a una parte quizás mucho más física, ¿no?, que antes. Creo que, bueno, no sé si hace menos esgrima o más que antes, pero desde luego el físico ha aumentado exponencialmente. Ahora son atletas donde la velocidad, la coordinación también entre el ojo y la mano, la velocidad de piernas, la velocidad de reacción, el cambio de ritmo, está cogiendo muchísima importancia, ¿no? Tú ves combates que son muy físicos y que se ganan muchas veces por físico. Antes había un poquito más de quizás estrategia, más engaño, más pensar. Ahora creo que está cogiendo mucha importancia el trabajo del físico. Así que para alguien que esté viendo esgrima de nuevas en la tele, tiene que fijarse muy bien en los movimientos de los deportistas, quién se mueve antes, quién ataca antes y quién enciende la luz antes. Es un poco la base de nuestro deporte ahora, ¿no? Porque antes había un poquito más de convención, ahora hay más luces y más físico. Como aquí en Conexión Vintage el tiempo es relativo para nosotros, nos vamos a ir de la época actual que representáis vosotros, cada uno en vuestro sector, en vuestro campo, a 1989, donde no es que empezara todo, pero sí empezó una gran época, Julia. Probablemente el capítulo más brillante de la esgrima española, Campeonatos del Mundo de Denver. Un tirador que no había ganado ninguna competición internacional, de repente pues da la gran sorpresa y se proclama campeón del mundo. Manuel Pereira, ahí estamos viendo imágenes de esa final, ¿no? ¿Cómo la viviste tú? ¿Estabas allí con él? Sí, estaba al lado, claro. Él llevaba una competición muy extraña, porque hubo un momento todavía en la fase de pools que pasó una cierta dificultad y pudo salir adelante, pero en el momento que entró en el tablón de 64 empezó a tirar con una brillantez increíble, pasó con facilidad todos hasta llegar a la final con Sandro Cuomo. Yo pensaba que esa final, porque con Cuomo acababa de perder un torneo en Budapest hacía muy poco tiempo y era un tirador muy complicado para poderle ganar. Y sin embargo, fue un asalto igualmente brillante, con una calidad enorme y en el fondo con una diferencia grande de tocados para lo que en un mundial de espada representa. Yo creo que él tenía una cosa muy, muy buena como tirador, que tenía un concepto del asalto muy claro. No le importaba excesivamente lo que hiciese el adversario, sino él sabía perfectamente qué hacer y en qué momento hacer, y lo puso en práctica ese día y fue quizá uno de los asaltos de final de un campeonato del mundo que yo he visto con más claridad, con más nitidez y casi con más diferencia en tocados. Pero ¿cómo es posible, Joaquín? Manuel Pereira no tiene ninguna experiencia internacional en grandes resultados, con lo que cuesta ganar una medalla y que la primera sea de oro y sea con esa claridad que tú estás contando. ¿Cómo es posible? Esa suerte que siempre tiene que tener también hay que buscarla en la esgrima. Sí, pero no hay que olvidarse de una cosa. Él venía ya de estar en un equipo que era un equipo formado con Maroto, con Fernando Peña, con Ángel Fernández, con Pablo. Es decir, él ya estaba en un grupo que habían sido semifinalistas del Campeonato del Mundo en el 85. Y a partir de ese momento, aunque le costaba muchísimo entrar en medallas, bastantes veces estaba para entrar en final y otras en final. Incluso antes de ese torneo hubo un torneo en Budapest que él estuvo en final y que ya a mí me hacía prever que no que iba a ganar un mundial, pero sí que iba a tener un resultado espectacular. Y nos sorprendió a todos, pero quizá a mí un poquito menos. Perdón, Araceli, Pirri, con los ojos de 2024, ¿qué os parece ese combate del 89? Araceli. Yo es que como... Bueno, a mí me alucina que ver ahí a Manuel ganando un mundial, ¿sabes? O sea, siempre me ha impresionado. Es, vamos, la medalla que siempre me han dicho, que iba ahí al CAR y veía la foto de él con su medalla del mundial y dice, joder, ojalá yo algún día gane una medalla así. Pero bueno, yo es que como yo soy de sable, yo veo la espada
poco parecida, igual. Lenta, tú lo ves lenta. Yo lo lento todo. Yo es que como para mí todo funciona más rápido. Los de la espada que se defiendan, por favor. A ver, pues yo creo que, bueno, para empezar, las luces están cambiadas. Si el espectador está notando algo raro, y es que la luz que se enciende no es la del tirador, sino es la que es tocado, que luego ya la Federación Internacional tuvo a bien cambiarla de lado para que se encendiera la luz del lado que tú tocas. O sea, que para en este momento tendríamos dislexia deportiva. Sí, correcto. Ahora se ha encendido la luz verde, que parece que es Manuel el que ha tocado, pero no, es Sandro el que está tocando y el que está ganando. Lo que he visto en el asalto anterior con Pavel Kolobkov, que es uno de los más grandes tiradores de toda la historia, es una valentía increíble por parte de Manuel. Da igual que fuera Kolobkov, da igual quién fuera, se le veía con una claridad de asalto, como ha dicho Joaquín, impresionante. Se lanza por todos lados, al pie, a la pierna, en flecha, según viene, según recoge, defensa, ataque. Es súper valiente y eso le dio la victoria sin duda en semifinales. Y aquí con Sandro igual, aquí no tenía nada que perder. Sandro sí tenía más cosas que perder porque ya había ganado más títulos y también en Juegos Olímpicos, con lo cual para él tenía que ser campeón olímpico, pero Manuel, con esa claridad que le daba ese día y con esa valentía que le hizo ganar el Campeonato del Mundo, le sorprendió a todos, porque aquí gana el que quiere ganar y Manuel quería ganar. Julia, para una comentarista, ¿en qué te tienes que fijar? ¿Qué tienes que transmitir? ¿Debes hablar mucho, poco, nada? No, tienes que hablar poco, evidentemente. Tienes que narrar la acción, la frase de armas que dice el árbitro. Pero lo importante que tiene razón Pirri es que tienes que tener los dos ojos puestos en las piernas, en los brazos, en la punta. Es decir, tiene que ser como un plano general todo, porque es muy importante, bueno, la espada no menos, no es tan importante, pero al sable o al florete es importantísimo porque son armas de prioridad. ¿Quién inicia la prioridad en el ataque? Y por eso tienes que tener pues puesto ese mismo plano y fijarte en todo a la vez. Joaquín, ese fue el gran momento. Fíjate que ni sabe Sandro qué ha pasado. Ha habido una acción que ha sido parada. Sandro estaba como en plan diciendo quién me ha tocado y cómo, y ya Manuel está celebrándolo porque no se ha enterado. La valentía de Manuel en esa acción le hizo ganar el Campeonato del Mundo. Y hay una cosa, perdona, hay una cosa interesante. Antes de empezar este asalto tanto el asalto de 8 como semifinal y final, estuvimos muy apartados, Manuel Pereira con Cornel Horvat y yo, en un sitio completamente apartado. Horvat era el entrenador de espada de ese momento del equipo nacional. Y había algo, esto es una cosa un poco absurda, pero había algo en sus ojos y en su mirada que te daba a entender una seguridad brutal. Es decir, había algo en él ese día muy especial, que te daba a entender que no hacía falta que le hablaras demasiado, no hacía falta que le contaras nada, no hacía falta que el entrenador le dijera nada, porque daba una sensación de seguridad y una sensación de estar determinado ese día a ganar ese torneo. Bueno. Y así ahora le llaman flow. Julio, mírame a los ojos. Sí. No me notices. No. Yo creo, además me lo has dicho arriba, que esto abrió el paso a una gran generación, ¿no? Sí. Lo veo en tu fijeza. Sí. Fue también el gran trabajo, un poco la visión también de Joaquín Campomanes, de traer técnicos extranjeros, has hablado de Horvat, de Sandor Tabor, también para el sable, y esa generación de esos entrenadores extranjeros, pues posibilitaron, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, que se consiguieran resultados increíbles. Ese quinto puesto de Antonio García, el diploma también del equipo de espada. Es decir, ya se vieron los frutos gracias a ese crecimiento, porque nos faltaba eso, nos faltaba esos maestros que dieran ese toque de calidad y que creara esta nueva generación. Y de hecho nuestro siguiente protagonista, que es Fernando de la Peña, que tú le has nombrado, pues poco después, en el año 94, pues volvió a subirse al podio en un campeonato del mundo y vuelve a ser la espada, ese equipo de espada de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y tenemos Fernando imágenes. de la Peña ya, ¿no? Sí, no tenemos muy buena calidad porque son imágenes muy antiguas y nos ha costado mucho. Bueno, te admito que aquí en Conexión Vintage lo antiguo es lo que sé yo, ¿eh? Así que gracias a Jesús Torrecilla, que nos ha facilitado estas imágenes porque nuestro archivo no estaba, esta medalla de bronce de Fernando de la Peña ante Pavel Kolobkov. Es que Pirri ha hablado de él, los que le hemos visto tirar, a Golubinsky, a Pozniakov, es decir, hay una serie de grandes tiradores que
impresionante. ¿Cómo pudo ganar Fernando a un grande Pues que lo expliquen estos como invitados, Kolokov? ¿no? Que lo expliquen. ¿Cómo pudo? Pues yo te voy a decir, muy parecido a lo de Pereira, pero basado en estar muy cerca muchas veces de conseguirlo. Peña es un hombre que había entrado, aquí estamos viendo campeonatos del mundo, medallas en campeonatos del mundo, en Juegos Olímpicos, pero hay un circuito, es el circuito de la Copa del Mundo, que es donde 13, 14 torneos a lo largo del año, donde vas viendo las progresiones de los deportistas y vas viendo no sé qué. Fernando Peña es un tirador que ha estado en semifinales y finales y medallistas en Copas del Mundo durante muchísimo tiempo, y sin embargo en grandes torneos como un Campeonato del Mundo o unos Juegos Olímpicos no da el salto definitivo. Pero sin embargo ahí estaba ya muy cerca porque ya tenía la experiencia de muchas Copas del Mundo, con muchas medallas en Copas del Mundo. Eso fue en el 93, que me he equivocado, porque en el 94 llegó otro de los grandes éxitos, Paco, de la esgrima española. La espada femenina del 94 de Atenas. Correcto. Me lo he estudiado bien, ¿eh? Sí, sí. Lo vamos a ver enseguida. Ese es el podio de Fernando. Pero llega un año después y se consigue el primer gran éxito por equipos. Es un equipo de leyenda. 8 segunditos lo vemos. En 8 segundos. 8 segunditos. Vamos a escuchar el himno. Ahí tenemos Taimí Chapé, Rosa Castillejo, Carmen Ruiz y Cristina Vargas. Ese era el equipo de leyenda español. El primer triunfo de la esgrima española por equipos, pero también, hay que decirlo, que es el primer oro por equipos de un deporte femenino. Fue la esgrima. ¿Estamos viendo éxitos en espada? ¿Hay alguna razón que no hubiera sable, florete y demás que van a venir después? ¿Hay alguna razón? Bueno, históricamente el sable empezó después, no es hasta Atenas que empieza el sable femenino, y el florete también empezó en Barcelona 92 a raíz de Barcelona 92, con lo cual hasta el momento se trabajaba lo más espada. Vale. Había que darles un poquito de tiempo, ¿no? También, y por versión. Bueno, la espada ha dado muchísimos triunfos, pero ya el florete y el sable ya estaba Antonio García en la final de los Juegos Olímpicos de 92, que perdió un asalto por medalla en unas situaciones un tanto problemáticas, pero el sable ya empezaba a tener éxitos deportivos y el florete sí atrasa un poquito más los resultados de alto nivel. Pues yo me refería a las chicas, ¿eh? Ya, Esto que comentaba de sable y florete fue a las chicas. Estamos viendo también con Stalay, con España tiró con Hungría, una de las grandes escuelas, uno de los grandes países, y qué importante ha sido Taimí Chapé, ¿no?, en la historia de la esgrima española. Hombre, Taimí Chapé, cuando llega a España ya venía de ser campeón del mundo individual y por lo tanto una tirada de un nivel altísimo, y dio la oportunidad a otras tiradoras de espada, sobre todo del dinero de Madrid, como era Carmen Ruiz, que junto con ella y una floretista que había sido floretista toda su vida, incluso olímpica en Barcelona 92 al florete, se la convenciera de que entrase a formar parte del equipo de espada, porque yo además la dije a ella que su forma de tirar es una forma de tirar muy simple y directa, muy de espadista. Bueno, se juntaron las tres y durante un periodo de tiempo de 2 o 3 años casi dominaron también el circuito, es decir, que el número de medallas en Copas del Mundo y oros en Copas del Mundo entre Carmen Ruiz, Rosa Castillejo y Taimí Chapé fue enorme. Y entonces llegaban a ese mundial en una situación de cierta superioridad, de cierta superioridad moral. Ellas estaban muy convencidas de que podrían ganar. Y de hecho en semifinal contra Alemania, que era otro equipo potentísimo, ganaron a 0, es decir, las dejaron 5-0. Y después estos asaltos, Rosa Castillejos cayó un poquito, Taimí Chapé ganó todos los asaltos, y el último asalto de Carmen Ruiz Hervías es la que dio el tocado definitivo y por primera vez campeona del mundo por equipos. Araceli, ¿te siguen llamando la atención matices, detalles que puedas ver en ese vídeo? A mí hasta que no me pongas sable.
Bueno, vamos a tardar, ¿eh? Porque el sable tardó en llegar. Antes hablabais del Se lo florete. estamos poniendo difícil, ¿eh? Sí, 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 me lo sí. estoy poniendo. Bueno, pero ya llegaremos también. Bueno, tiene 30 y pocos años y claro, aquí estamos repasando pues 3 generaciones. Estamos todavía en la primera, todavía queda. Pero Chuti mira, Guerra. aquí tenemos, sí, Chuti Guerra, Julia. la primera medalla para el florete español, nada menos que Chuti Guerra. Bueno, pues un tirador especial, tiene una personalidad importante, diferente, ¿no? Y también llegó a la final y esta fue una medalla de plata tremenda, la de Chuti Guerra, no inesperada, pero fue al año siguiente. Es que estamos encadenando año tras año, medalla tras medalla, Joaquín. Es que estamos viendo, digamos, la parte final de todo un proceso. Un proceso que empieza mucho antes, donde los tiradores en España todavía no conseguían entrar más que en semifinales. Semifinales difícil en final. A partir de los años 80 empiezan a entrar en muchas finales sin todavía coger medallas, y a partir de la medalla de Manuel Pereira es como si se hubiese abierto. Sí, sí. Él abrió la jaula y a partir de ese momento en todas las armas, porque antes decía Araceli, y como decía Pirri, el sable femenino no empieza hasta después de los Juegos Olímpicos de Barcelona como arma oficial. Por lo tanto, toda esta época ellos todavía no podían tener niveles deportivos, porque el sable femenino y la espada femenina igual, hasta después de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, la espada femenina no estaba oficialmente como prueba, como arma. Solamente el florete femenino, desde los inicios de los tiempos hasta Barcelona 92, era solo el florete femenino. Entonces la espada femenina y el sable femenino, por lógica, toda su historia procede a partir de los años 90. Es muy importante el techo psicológico. Cuando tú ya ves que alguien que tienes al lado, con el que entrenas, con el que convives, con el que lo ves muy cerca, ha conseguido una medalla muy grande, tú te preguntas, ¿y por qué yo no? Y porque si él ha sido capaz, yo también soy capaz. Entonces, ese techo psicológico que nos ponemos muchas veces sin ningún motivo, cuando ya se sobrepasa, cuando ya se elimina todo eso, entonces lanzas un mensaje muy importante a todo el deporte de decir, esto se puede hacer, se puede conseguir una medalla mundial, se puede conseguir una medalla europea y se puede conseguir una medalla olímpica, porque ya lo hemos hecho, ya hemos sido capaces. Con lo que tenemos aquí, ya hemos sido capaces, con lo cual eso ayuda a todo el equipo, no solamente al que lo consigue, ayuda a todo el equipo. Y en ese año 95 había ese convencimiento entre los tiradores y las tiradoras. Yo creo que a partir de Pereira y después la espada femenina campeona del mundo, ya no había pretexto para no poder estar en niveles altos en todas las armas. Y ya empiezan después los éxitos del florete masculino, los éxitos del sable masculino, del sable femenino, y bueno, esto es una cadena. Porque estamos viendo solamente mundiales y Juegos Olímpicos. Pero el dato que yo os doy, hasta el año 2010, que yo tengo esos datos, España tiene 136 medallas en Copas del Mundo. 136 y 400 y pico finales, es decir, ya hay muchísimos tiradores. Muchos repiten finales, no son 400 tiradores distintos, porque muchos van, pero ya hay 400 finales y cerca de 170 medallas en Copas del Mundo. Y eso va asentando, y cuando llegan los grandes torneos europeos, mundiales o Juegos Olímpicos, ya tienes un pozo que te permite poder aspirar a estar en medallas. Bueno, Chuti no pudo con Shevchenko, otro grande, al florete, y pasamos al año siguiente. Yo tengo una pregunta. Aquí llega Taimí Chapé. En todos los deportes siempre hay un deportista, hombre, mujer, que tira un poco, comercialmente hablando, para la gente de prensa. Hoy día Pirri, en su época, por su éxito olímpico, y también porque tiene esa capacidad de conectar con la prensa, y no es fácil como presidente. ¿Pudo ser Taimí Chapé esa figura que salió de vuestro mundillo y entró en lo popular, y que de repente la gente empezara a interesarse por la esgrima, se quedó un poco en el camino? ¿Qué pasó exactamente con ella? Yo creo que Taimí Chapé se convirtió, ya era campeona del mundo individual, viene a España, campeona del mundo por equipos. Encontramos desde la federación patrocinios inmediatamente, es decir, no debo decir que había cola, pero ya entramos en un momento donde ese equipo y Taimí Chapé era muy representativa. Yo creo que también fue un poquito un antes y después con ella. Lo que pasa que ella después, al año siguiente, volvía a ser bronce en campeonatos del mundo en Sudáfrica.
El fracaso grande de Taimí Chapé, que fue los Juegos Olímpicos de Atlanta, que todo el mundo pensaba que ella iba a ser medalla segura, venía de ser, ella fue a los Juegos Olímpicos de Atlanta siendo número 1 del ranking mundial y ganadora de la Copa del Mundo, es decir, que era la número 1 del mundo en ese momento, y venía de ser campeona del mundo por equipos y medallista. Yo creo que esa temporada fue número 1, porque si no me equivoco, ganó 5 torneos de la Copa del Mundo y otros 6 o 7 hizo medalla, es decir, que ganar, ser número 1 del mundo. Y ella en los Juegos de Atlanta pasó algo muy extraño, porque perdió en el primer asalto y con una tiradora no muy fuerte. Y yo creo que eso le incidió mucho psicológicamente. Se recuperó al año siguiente siendo otra vez medallista en Ciudad del Cabo, pero ya empezó a pensar que era el momento final de su carrera. Y yo creo que podía haber sido mucho más fuerte y alargar su carrera deportiva mucho más. Vamos a ver ahora a Joaquín Araceli, al primer tirador al sable español en conseguir una medalla. Es el gran Fernando Medina, que también consiguió una medalla de bronce en la Chaux de Fonds, en este campeonato del mundo, al año siguiente de haberlo hecho Taimí. Pues ahí estamos, Julia, con Fernando Medina, ¿no? Pues sí, antes hablaba Araceli que no veía a ningún sablista, pues aquí tenemos al primer tirador al sable que consiguió una medalla en el Campeonato del Mundo de la Chaux de Fonds al año siguiente de haberlo hecho Taimí Chapé. Yo insisto, porque año tras año España iba sumando medallistas. Un Fernando Medina con un crecimiento importante ya desde pequeño, ya se le veía que iba a ser un gran tirador, y ahí le tenemos pues consiguiendo esa nueva medalla para la esgrima española. Y entonces ahora igual sí que es el momento para ¿Sí? que le planteemos el reto a Araceli, ¿no? A ver cómo lo ves, la ¿no? sablista Sobre que tenemos todo, aquí. ¿cómo lo ves? A ver, lo veo, sí que ha cambiado mucho de cuando consiguió esa medalla ahora, el sable por lo menos. Y la verdad es que yo he tenido la suerte de poder también entrenar con Fernando y haber viajado con él. Entonces, cuando yo era pequeña y podía ir a entrenar con él, y sabiendo que había ganado una medalla mundial, para mí ha sido ese techo que dice Lo que decía Pirri, de estar entrenando con un gente, ejemplo, sí, un estímulo, que ha conseguido esas medallas y que se puede hacer, y encima la suerte de poder entrenar con él. Y bueno, la potencia que tenía en las piernas, como los saltos que pegaba, era alucinante, vamos, cómo trabajaba. Pero lo estábamos viendo con Caserta, con Pozniakov, que Pozniakov es el más grande entre los grandes del sable mundial. Ahora es el actual presidente del Comité Olímpico Ruso. Pues, es un personaje impresionante. De presidente a presidente, ¿qué tiene que decir el actual presidente? Pues yo Estas estuve allí. imágenes. Yo estuve allí. Ese fue mi primer mundial. Mi primer campeonato del mundo en 98 en la Chaux de Fonds. Yo tenía 20 años y me clasifiqué por primera vez para ir a un campeonato del mundo, que además lo recuerdo con mucho cariño, pues fue el primero que nos metimos en final por equipos también, con mi equipo de espada, y conseguí mi primera beca. Así que imagínate, ahí ya le pude decir a mi madre que me iba a dedicar a la esgrima. Y cuando llegamos allí, y nada más llegar, el primer día creo que fue además, nos encontramos con la medalla de Fernando. Pues algo increíble, ¿no? Todo el equipo animadísimo. Fernando llevaba un día espectacular, como dice Araceli, pegando saltos y pegando unos botes, unas flechas que hacía kilométricas de 2,5 metros, la flecha con lo pequeño que es y todo lo que saltaba. Y luego pues se estaba peleando con todos los grandes, ¿no? Y cada uno que nos decían y me iban contando la historia, pues este no sé qué, pues este no sé cuánto. Y claro, te hablaban de Pozniakov, que tenía como 3 o 4 oros mundiales, 2 europeos, no sé cuántas medallas olímpicas, y le estuvo combatiendo, y bueno, la verdad es que fue un espectáculo. Y luego además es muy importante que todo el equipo estábamos allí en la grada animando, y esos gritos que se pegan, eso de arriba España, vamos Fernando, todo eso es que crea una cultura de equipo dentro del equipo nacional
que es muy importante mantenerla para todos los campeonatos venideros, para animarnos unos a otros, para que eso que también pasa en los Juegos Olímpicos, en un campeonato del mundo es muy especial, ¿no? El equipo español de esgrima animándose unos a otros cada vez que tenemos posibilidades de medalla. Eso siempre ha ocurrido y para mí ha sido momentos súper especiales. ¿Es así, Araceli? ¿Qué ocurre? ¿Que te animan tus compañeros y tus compañeras y, La verdad y es te que animan mucho más? se nos oye, en el pabellón se nos oye. A los españoles somos los que más guerra damos. Encima siempre incitamos a los que están alrededor, los niños que hay de ese país y todo eso, al final terminan gritando nuestro nombre y animándonos. Al final hacemos, vamos, un ánimo increíble, la verdad es que sí. Habéis hablado antes de la gran preparación física que es necesaria y demás, pero el factor psicológico, hablarnos un poquito de esto. Me imagino que influirá muchísimo también la mirada, los ojos, el palmarés del rival o la rival, todo eso cómo se trabaja, si hay preparación, si es algo innato en los deportistas. Bueno, cuando alguien está ya a niveles de estar peleando por medallas en mundiales, es porque viene de estar haciendo Copas del Mundo durante años, donde seguramente Fernando Medina con Caserta este asalto se habrán encontrado 3, 4, 5 veces en los últimos 2 años. Es decir, que en el mismo momento que puedas tener, en vez de respeto, miedo al que puedas tener enfrente, el asalto se ha terminado, porque eso lo pierdes antes de empezarlo. Es decir, el hábito de las Copas del Mundo hace que vayas perdiendo miedo poco a poco, tu avance técnico y táctico hace que vayas cada vez consolidando más tu esgrima y llegue un momento en el que puedas aspirar a poder ganar como ha hecho Fernando en este asalto. Pero hay una cosa que me gustaría decir sobre Fernando. Yo creo que el sable ha tenido una evolución estupenda en España, porque es una de las armas que ha ido siguiendo la escalera más lógica. Empezó con la final olímpica de Antonio García Hernández, siguió con la medalla de Medina. A los pocos años Medina, número 1 del ranking mundial, ganando 4 o 5 torneos de la Copa del Mundo y ganador de la Copa del Mundo. Y a raíz de ahí se forma un conglomerado de tiradores, 3, 4, 5 tiradores, entre los que está alguien que después va a ser campeón de Europa individual, como es Jorge Pina, Jaime Martí, 3 veces finalista de campeonatos del mundo y no sé cuántas medallas en Copas del Mundo. Es decir, que uno va arrastrando al siguiente, el otro consigue la medalla y el otro consigue conformar un equipo que ya está en los primeros niveles, incluso ganando la Copa del Mundo. Yo creo que es muy interesante el sable. Sí, Joaquín un poco nos ha dado el paso, ¿no?, de esta generación, que digamos que ha sido la primera gran generación de la esgrima española, a la siguiente, ¿no? ¿El 2000? A la del 2000, efectivamente. ¿Cómo pasa el tiempo en este programa, Es increíble. Pues has visto, él lo ha explicado muy bien, cómo ese efecto de arrastre pues creó ese equipo joven de sable, aunque nosotros vamos a empezar con el florete, como Chuti Guerra también pues se encadenó allí con Javier Menéndez, los 2 hermanos Menéndez, con Capllure, con Javier García Delgado, y cómo dio a España otra medalla más en Lisboa, esta vez por equipos. Y es muy importante, sobre todo, el conseguir las medallas, no solo las individuales, sino también las medallas por equipos, como la que consiguieron el equipo de florete en Lisboa, ya en la generación del 2000. Lisboa ha organizado por segunda vez en la historia los Campeonatos del Mundo de Esgrima. En 1947, la capital portuguesa ya acogió los mundiales en los que el floretista francés Doriola, el tirador más laureado de la historia, con 4 títulos mundiales y 3 olímpicos, comenzó su exitosa carrera deportiva. Fernando Medina, España. En la primera jornada del campeonato también llegó la primera gran noticia para la esgrima española. El tirador sevillano Fernando Medina recibía de manos del presidente de la FIE la medalla de ganador de la Copa del Mundo 2002. La gran prueba de la regularidad que se desarrolla en 17 competiciones a lo largo del año. Es el primer español que consigue ganar el circuito mundial. Tan solo Taimí Chapé, de origen cubano, lo había ganado para España en 1994. Aunque la verdad es que hubo mucha confusión, ya que en un primer momento el trofeo lo recibió el número 1 mundial, el ruso Podniakov, en un grave error de protocolo de la Federación Internacional. El ruso tuvo que devolver la medalla, que finalmente le fue entregada a Fernando Medina. El sevillano, al igual que sus compañeros Jorge Pina y Jaime Martí, estuvieron luego muy discretos en la competición. Las decisiones arbitrales volvieron a ser cruciales para que los sablistas no progresaran en el cuadro.
España estaba realizando una competición individual en gris. Ningún espadista se metió entre los 40 mejores, algo inaudito. Y las mujeres se quedaron en el tablón de 32. Solo ese hombre, Javier Menéndez, en florete, dejó ver el gran momento en el que se encuentra. Ganó al polaco Kresinski y aunque luego le cerró el pase a la final, el alemán Belsels, que acabaría siendo subcampeón. Pero la recompensa vino en la competición por equipos, donde España hizo historia al ganar por vez primera una medalla en florete masculino. Y lo hizo a lo grande, ganando a uno de los equipos más fuertes del mundo, Cuba, capitaneada por el genial Elvis Gregory, subcampeón mundial en el 98. Son precisamente las imágenes que estamos viendo. El equipo español lo formaron los valencianos Luis Catllure y Javier García Delgado, el burgalés José Francisco Guerra y el madrileño Javier Menéndez. Este último protagonizó en los cuartos de final una de las grandes hazañas del campeonato al remontar en el último relevo y a falta de 90 segundos para la conclusión del asalto, 6 tocados al polaco Kiel Pikowski, medalla de bronce individual. El veterano tirador polaco de 39 años acabó llorando la pista mientras que la euforia se apoderaba del equipo español que se metió en la lucha por las medallas. España solo perdió un asalto, el que lo hubiera metido en la lucha por el oro. Fue ante Alemania, a la postre el equipo ganador. Ante Cuba, los tiradores españoles llegaron a descentrar y a superar con una esgrima mucho más agresiva al trío formado por Óscar García, Raúl Perojo y Elvis Gregory. Gregory se vio desbordado en el último relevo por la esgrima excepcional de Javier Menéndez, que por fin demostró su clase, dejando boquiabiertos a los espectadores que llenaban la grada central del pabellón atlántico con sus fintas y pases, cupés y tocados a la espalda. Y sobre todo con la velocidad que imprimió a su mano armada, su principal virtud. El equipo español demostró madurez y ganas de triunfar. Por vez primera en mucho tiempo tiraron sin complejos ante un rival a priori superior. 45-36 fue el resultado final. España terminó arrollando a Cuba y conquistando esa histórica medalla de bronce. Un momento también muy especial para el maestro español Javier Villapalos, que lleva años formando este equipo con una media de edad que no supera los 24 años. España. En el podio, Catllure, Menéndez, Guerra y García Delgado saborearon el triunfo y acompañaron en el cajón a 2 equipos a los que siempre han visto años luz de distancia. Francia, que fue plata y que ha disputado 6 finales consecutivas entre Juegos Olímpicos y Mundiales, ganadora de 9 campeonatos del mundo y actual campeona en Sydney. Y Alemania, que recuperó la medalla de oro tras 9 años de dominio francés. Hemos visto las sonrisas de nuestro equipo masculino en ese bronce de florete en 2002 y ahora nos vamos también en la plata por equipos en espada en Turín 2006. Yo estaba por allí en los Juegos Olímpicos de Invierno, o sea que un poco más y voy a verlo casi. Bueno, el que estaba seguro es este señor de aquí. Ahí tenemos a Pirri, es la gran época ya. Como decíamos, esa transición a esta nueva generación que de alguna manera han iniciado los chicos del florete, pero es la gran década, ¿no? de Pirri, esta final que la recuerdas, ¿no? Bueno, la tengo grabada a fuego. Sí, fue espectacular. También lo que habíamos pasado hasta llegar aquí, porque hubo un incidente con uno de nuestros compañeros, un pilar fundamental en nuestro equipo, que era Max Font, que en la competición individual pues tuvo un error bastante grave y fue expulsado. No pudo participar en los equipos y entonces vino a sustituirle Juan Castañeda, que era el siguiente clasificado dentro del equipo. La base del equipo estábamos Eduardo Sepúlveda y Ignacio Canto. Y bueno, la verdad es que fue una competición espectacular. Yo lo recuerdo como todo el día a punto de irnos a la calle también 2 veces, en 16 y en final de 8, luego las semis bien, bueno, todo el día compitiendo fenomenal, con unos resultados muy buenos hasta que llegamos a la final, que pensábamos todos que, bueno, Francia era un equipazo imbatido, llevaban 4, 5, también 6 años sin perder nada, ni Juegos Olímpicos ni Campeonatos del Mundo, ganando absolutamente todo, y pensábamos que iba a ser pues tremendamente difícil. El asalto empezó y fue bastante igualado todo el encuentro y llegamos al final pues con todas las opciones del mundo. Y bueno, pues luego después en la final pues pasó lo que pasó. Lo iremos viendo durante el vídeo, pero vamos, aquí eran
asaltos muy parejos, aguantamos perfectamente el tirón. Ellos eran mucho mejores que nosotros. Cuando individualmente son mucho mejores que tú, pues tienes que ser mejor como equipo. Y eso es lo que nos pasó. Durante todo ese ciclo, pues fueron 3-4 años muy buenos de ese equipo, donde nos metíamos en finales, donde hacíamos medallas también en Copas del Mundo. Y luego en la parte individual no éramos tan buenos, no estábamos arriba en el ranking mundial, pero por equipos sí. Éramos mucho mejor equipo que individuales. Y eso también ha sido una tónica que yo creo que ha sido pues también buena parte de mi carrera deportiva, ¿no? Que funcionando por equipos éramos súper potentes, porque creíamos en nuestro objetivo, estábamos muy bien alineados, confiábamos los unos en los otros y eso nos daba a poner un tocado después del otro, hasta que al final llegamos con opciones en los últimos asaltos. Es asombroso, me llama la atención siempre los deportistas, aunque pasen 17, 18, 19, 20 años, no olvidáis nunca vuestros combates, los buenos, por supuesto, y los malos tampoco. Como si lo hubieras visto, igual lo has visto muchísimas veces, ¿no? Pero no tantas. Sí, es verdad. Estás clavando totalmente. Sí, estoy allí con ellos. Además, lo que pasa siempre con un asalto de equipos es que cuando tú te desenchufas, que es lo que acaba de suceder, automáticamente le pasas el testigo a tu compañero. Eso significa que confías ciegamente en él y pones tu vida en sus manos. Pase lo que pase, sabes que lo va a hacer. Y después del asalto, gane o pierda, llega el siguiente. Y así esa conexión, cuando tú le das el enchufe a uno y a otro, es lo que hace grande el equipo. Y eso no es normal que ocurra. Cuando tú le das el testigo a un compañero y piensas, "Buah, este la va a cagar seguro, este va cagado, este no sé qué, este no sé cuánto", empiezas a pensar mal y cosas raras, es cuando el equipo está desconectado y no funciona. Eso en buena parte de nuestros equipos sí funciona y sí ocurre esto, ¿no? Aquí hubo un asalto muy táctico entre Eduardo Sepúlveda y Robeiri para entregar el último combate, que efectivamente pues me toca con uno de los grandes también de la historia de nuestro deporte, que es Fabrice Janet, que es campeón del mundo varias veces y medallista olímpico. Y bueno, pues llegamos con opciones hasta el final. Yo sabía que tenía que jugar poco, que tenía que hacer una esgrima un poquito más defensiva y que él tenía que coger la máxima responsabilidad porque tenía que venir a por mí a ganarme el campeonato del mundo si quería ganarlo, no que no fuera un error mío. Joaquín, Araceli, ¿algún comentario, alguna pista de última hora para que ganen el oro? Sabemos que va a ser plata, pero algo que hubierais corregido con el paso del tiempo, si pudierais ahora. Yo lo que intentaba corregir lo estaba gritando desde atrás, pero los tiradores afortunadamente no oyen más que lo que su cabeza les dice, ¿no? Yo creo que es un asalto que acaba 44 iguales. O 41 iguales. O 40 iguales, bueno, quiero decir, iguales de tanteo y va todo a un solo tocado. Sí, la prioridad. Y bueno, en ese momento mucha gente piensa que es Caricruz y yo, mi opinión personal es que no hay Caricruz. Ahí ese es un momento donde uno toma una decisión errónea pensando que aun haciéndole erróneo el otro puede fallar. Y el otro está pensando exactamente lo mismo. Es decir, es una situación donde ninguno de los dos intenta arriesgar. Y increíblemente este hombre salió en flecha, con cinta abajo y arriba. A 7 segundos de la prioridad, listos adelante, sabía perfectamente lo que iba a hacer. Iba a hacerme una finta, yo para segunda, y me cazó. Y se la jugó y chapó, porque él era campeón del mundo y yo segundo. Tomó la decisión correcta en el momento adecuado. Exactamente. Bueno, pues esta fue la medalla de bronce de la primera de Pirri en el equipo, pero es que pocos tiempo después, en el 2009, iba a tener también su primera medalla individual. Nos trasladamos al Mundial del 2009 y Pirri va a pelear otra medalla de bronce. ¡Qué ridículo más espantoso! ¿Por qué? Qué buen titular, ¿eh? Me dio una paliza brutal. Una medalla de bronce ridícula. Fue una competición increíblemente desgastante, unos combates a vida, muerte, cara de perro, un tocado, dos con un venezolano, con un cubano, asaltos de muerte hasta que llegué a la final. Creo que tuve como 2 horas o 3. Mucho espacio entre que gané el final de 8 y pude competir con el bronce.
Y ahí pasó de todo, pasó de todo. Me puse música, me dormí, me desperté, me puse a calentar, me volví a sentar, comí, me descansé, me cambié de camiseta, volví a... O sea, ya estaba como medio loco, medio tarado, y lo recuerdo como algo de que me lo creo y creo que puedo ser campeón del mundo. Y estuve pensando todo el rato todo esto, iba súper enfocado, había estado 2 horas dándole vueltas, entro en el combate y me pasa por encima. O sea, no sé si fue 15-4, 15-5, no sabía por dónde meterla. El tío, todos los tocados que yo intentaba hacer, cualquier cosa que yo hacía, me la cogía. No era uno de los grandes favoritos, el ruso, y bueno, pues fue un poco sorpresa. Tampoco tenía mucha experiencia tirando con él. Y nada, tiraba al pie, me pillaba el hombro, tiraba para arriba, me pillaba abajo. Yo ya salía corriendo, ya no sabía qué hacer. Estaba medio loco y ya sabía que hasta aquí habíamos llegado y que era mi lugar. Pirri, ahí para ti tener más envergadura, o Joaquín o Araceli, ¿representa una mayor ventaja o da exactamente igual? En espada tener mayor envergadura significa que eres más alto y más envergadura, por lo tanto tu punta puede estar más cercana al blanco del adversario. Pero también normalmente la gente que tiene mucha envergadura es muy alta, es más lenta que tiradores más pequeños que tienen más velocidad de reacción y más capacidad de salir en flecha o con fondo mucho más rápido, y por lo tanto se equilibra mucho. Ahora, si quieres un dato que yo sí tengo, el 80% de los tiradores de espada que han sido campeones del mundo, campeones olímpicos, miden más de un 80. Mides Buen más dato ese, de un 80. buen dato. Lo cual significa que los más pequeños tienen más ventaja por su velocidad y los más altos tienen más ventaja por su capacidad de llegar antes, pero al final, por mucho que queramos, la altura es un elemento importante en la espada como arma. Pero realmente es la distancia como la manejes, ¿no? Porque ellos son más distancia corta y yo distancia larga. Entonces, bueno, el que ponga la distancia por encima de la del otro, pues es el que se lleva un poco el combate. Bueno, lo veíamos también en el vídeo anterior, lo hemos visto varias veces, ¿no? La presencia de Ángel Fernández, ¿no? Del otro de los maestros importantes, ¿no? de la esgrima española. Entonces era el responsable del equipo de espada, ahora es el director técnico, el que tomó el relevo de Joaquín, y sobre todo ha sido el gran maestro de Pirri. Sí, el que te llevó a lo más alto, Pirri. El más importante de la historia de España hasta el momento, el que tiene más éxitos y, por supuesto, bueno, para mí ha sido, pues imagínate, más que un entrenador, ¿no? Yo empecé con él en el club, en la Sala de Armas de Madrid, y cuando cogió el equipo nacional pasé con él a entrenar en el equipo nacional y seguí hasta el final de mis días entrenando con él. O sea que ha sido el gran artífice también de ese equipo de espada. Él fue tirador, 3 veces olímpico, o sea que también tenía que haber conseguido medallas más importantes que las que consiguió, estoy seguro. Y bueno, pues él sabía perfectamente lo que tenía que trabajar con nosotros para convertirnos en grandes campeones, y así lo hizo y lo sigue haciendo hoy en día. Y te llevó a Pekín. Y me llevó a Pekín. Ay, qué bonito suena ese nombre, ¿eh? Qué bonito suena ese nombre. Pekín 2008. Porque ha llegado el momento que todo el mundo estaba esperando, sin duda, cómo nos íbamos a dejar ese combate, ese gran momento. Pero antes de pasar a Pirri, que ese es un honor que te corresponde a ti, por supuesto, Araceli y Joaquín, ¿ha conseguido la esgrima rentabilidad desde la medalla de Pirri? ¿Ha supuesto mayor impulso, aparte de la personalidad de él, que la tiene muy acusada además y que trabaja muy bien por vuestro deporte? ¿Qué significó para ti, si me permites, Joaquín, Araceli? ¿Qué recuerdas, qué te comentan? No sé, le dices cada día, presidente, gracias a ti, yo estoy, aunque seas de espada y yo de sable, no sé, cuéntanos. Nosotros tenemos nuestros piques de armas, de sable, florete y tal, pero luego en realidad estamos todos unidos y siempre queremos que cada uno haga lo mejor. O sea, a mí, si Pirri, el hecho de que ganó su medalla, pues nos benefició a todos, obviamente, y nos hizo ser también cada vez más conocidos, porque ya todo el mundo me decía, anda, la Pirri que ganó una medalla, esgrima, no sé qué. Entonces, nos ayudó mucho a poder seguir pues evolucionando, a tener más visibilidad, más ayuda, así que podamos seguir el camino que hemos llegado hasta ahora, claro. O sea, nosotros siempre estamos contentos de todas las victorias y todas las medallas que se consigan, siendo de espada, florete, de sable.
Joaquín, ¿qué piensas? Hombre, la trascendencia de una medalla olímpica y sobre todo la primera medalla olímpica repercute inmediatamente. Y después, como tú decías, la personalidad que tiene Pirri también hace que hay muchas veces que alguien gana una medalla, pero es una persona Es que más no... medalla. Y es más medalla porque tuvo capacidad de darle una amplitud enorme a la esgrima en ese momento. Y bueno, el desarrollo de la esgrima, porque en el momento en que Pirri termina los Juegos Olímpicos, yo estoy un año más en federación, que es el año de que él vuelve a ganar medalla en Antalya, y ya para el siguiente mundial, que era los Juegos Olímpicos, el mundial de París, yo ya lo dejo. Entonces, él te puede decir, yo creo mejor que yo, cómo ha podido evolucionar la esgrima en estos tiempos desde esa medalla, ¿no? Pues Julia, te corresponde a ti y al medallista comentar estas imágenes. Hombre, yo creo que No sé quién estará más teniendo un emocionado, ¿eh? comentarista de excepción como Pirri, pero yo sí que quiero destacar que se enfrentaba a Bosco, al húngaro, al que nunca habías ganado, Pirri. Llegasteis empatados, ganasteis la prioridad, tuvisteis la sangre fría de no esperarle, de ver la acción y atacar y de ganar una medalla súper importante, como decía Joaquín, que había muchas ganas de que por fin llegara esa medalla olímpica, que además fue la medalla número 100 de la historia del olimpismo español. Es que no pudo ser más perfecto todo. Sí, la verdad es que sí, no pudo ser más perfecto. Ahí estoy coincidiendo contigo al 100%, pero bueno, hasta llegar ahí también sudamos sangre en todos los combates. El primer asalto 15-14 con un coreano. Me podía ir a la calle el primer combate, porque en espada además, 14 iguales, puede pasar cualquier cosa. Ahora en imagen con Diego, un gran amigo, un tocado también, 13-12. Ni siquiera llegamos a 15, se acabó el tiempo y no le dio tiempo a remontarme. Claro, son combates que, bueno, pues marcan la diferencia y te dan la posibilidad de luchar por esa medalla, pero nos ha pasado en muchas ocasiones que vas en un momento y pierdes, no te explicas por qué, no sabes qué ha pasado, estás en un momento espectacular, especial, número 1 del mundo, has ganado 6 pruebas, has ganado y llegas al primer combate de los Juegos y te vas a casa. Eso en nuestro deporte pues puede pasar. Así que fue todo tan perfecto que bueno, la verdad es que es como lo decía Joaquín, recoger el trabajo de toda una vida y de muchísima gente. Porque desde que empezó Joaquín a pensar esa arquitectura de la esgrima española, empezó a pensar en entrenadores, en maestros, surge un grupo de gente, ese grupo se lo traen a Madrid, un entrenador, 8 horas, donde eso no había pasado nunca, dedican recursos, de ahí sale un grupo, ese grupo va creciendo, van consiguiendo medallas, van diciendo que se puede hacer. Ese grupo empieza a crecer, se empieza a hacer mayor y de repente yo entro en ese grupo como el pequeño de todos y empiezo a molestarles, empiezo a tirar con ellos, empiezo a tocarles un poquito ahí donde más les duele y empiezo a aprender de ellos y empiezo a crecer. Eso es producto de todo ese trabajo, ¿no? Hasta este momento en el que llegas en tu vida y que sabes que todo eso lo tienes que poner en práctica porque hay mucha gente que ha trabajado por esto, porque hay mucha gente que se ha dedicado muchas horas y mucho esfuerzo en su vida para que tú estés ahí intentando conseguir pues una medalla que es absolutamente de toda la esgrima española, ¿no? Que íbamos 5 a los Juegos de Pekín, incluida aquí nuestra amiga Araceli, y cualquiera de los 5 teníamos opciones para conseguir medalla. Y te dirá Joaquín que en una fiesta anterior de despedida que nos hicieron estaban echando quinielas a ver quién era el medallista. Claro, luego siempre está el típico que te dice, yo sabía que ibas a ser tú. Que eso es mentira, porque eso no se lo cree nadie. Pero quizás Jorge, todos pensábamos que tenía millones de opciones porque era un talento increíble, estaba en el mejor momento de forma de su vida. Jaime tenía unas competiciones increíbles donde era capaz de hacer todo y ganar a todo el mundo. Araceli, esa juventud, como se despiste a alguien en el sable, se puede colar hasta la cocina. Y bueno, pues me tocó a mí, pero ya te digo que hubo diploma olímpico también y podía haber sido cualquier cosa. Este es el tocado, que al final, a falta de 8 segundos, con 7 iguales, pues conseguimos nuestra primera medalla olímpica en nuestra historia, el trabajo de mucha gente. Menuda continuación, ¿no? Esa remise, cómo la terminas y la medalla, ¿no? Lo que decíamos, esa línea
tan débil entre triunfar o no. Y mira Ese esa, gesto, esa, ese esa gesto. dedicatoria Ese gesto. a tu bebé, que era entonces bebé, Lucía. 4 meses tenía Lucía ahí, esa dedicatoria. Tú te cuelgas esa medalla y te la da el entonces príncipe de Mónaco. Y cómo han cambiado las cosas, Pirri, lo que es la vida, ¿no? Ahora tu niña ya es una casi mujer y ahí la tenemos subcampeona de España Junior. Ahí tenemos a Lucía abajo, que es una de esas tiradoras, chicas y chicos, que vienen trabajando muy duro desde muy pequeña, trabajando ya en el centro de alto rendimiento, tan joven, y que está aquí, que incluso está en una categoría superior. Ella es cadete, no ha cumplido todavía los 16 años, y ahí está tirando el campeonato de España. Zurda. Claro, Es como zurda, él. sí. No, como mi padre. Como tu padre. Como mi padre, que era zurdo. Mi padre hizo esgrima también. Es tercera generación ya, Lucía. Y la verdad es que sí, ella está también en un nivel muy bueno, está en un nivel de exigencia ya casi máxima. Yo con 15 años estaba por uvas, iba al club un rato a pasarlo con los amigos, y Lucía está en el centro de alto rendimiento, está estudiando, entrenando, está muy implicada también, le gusta mucho la competición, le gusta mucho ganar, le gusta poco entrenar, así que se parece mucho a su padre. Gran deportista, Y- gran deportista. Araceli, ¿te cambia mucho el esquema mental cuando estás tirando ante una zurda o una diestra? Sí cambia. Para los diestros sí que porque no estamos tan acostumbrados a tirar con zurdos. Por ejemplo, nosotras en nuestro equipo tenemos solamente una zurda. Entonces, claro, ella está acostumbrada a tirar con nosotras, pero Claro. nosotras al final no tanto. Y yo, por ejemplo, yo personalmente sí que me enredo un poco más con las zurdas, pero bueno, al final tiras igual y ya sabes pues qué movimientos suelen hacer más las zurdas, por donde también tienes que tirarle, y ya sabes un poco más la estrategia que tienes que seguir contra ellas. Pero yo personalmente me siento más cómoda con una diestra que con una zurda, la verdad. Pues Julia, así poco a poco llegamos a la generación actual, pero aquí me ha comentado Julia que hay 2 factores importantes. El primero, factor crisis, que incide en todos los deportes y más en vuestro deporte. Sí, llega el año 2008, después de esa medalla olímpica que acabamos de ver de Pirri, llega la gran crisis económica y llegan los problemas, ¿no?, en la Federación Española. Quizá el momento más duro de todo este centenario, ¿no?, ese ERE que se tuvo que hacer dentro de la federación, esa falta ya también de subvención pública. La federación tuvo que reinventarse y vimos cómo todo esto que ha estado comentando Pirri, de todo ese fantástico equipo que se fue fraguando, pues se rompe, ¿no? Muchos de los tiradores no pueden seguir en el equipo, se pierde una generación estupenda, maravillosa, se pierde esa continuidad. Fueron, Joaquín, momentos muy duros, pero sí que hubo de siempre una gran apuesta por jóvenes como Araceli, que a partir del 2006, cuando el sable femenino fue ya olímpico, decidisteis apostar claramente por un grupo, como ahora el caso de Lucía abajo, muy pequeñitas, unas niñas de 12, 13 años que tenía entonces Araceli, y irlas cuidando para que no se perdiera, ¿no?, esta nueva generación. Han llegado pocos, tenían que haber llegado más, ¿no? Pirri, tú lo viviste, ¿no?, como ese equipo masculino de espada se fue al garete. Sí, muchos compañeros que estábamos entrenando pues ya no podían dedicarse, no había recursos, como tú dices, empezaba a haber también falta de medallas y de éxitos deportivos, y entonces es una rueda en la que te metes que es difícil salir. Yo creo que ahí el mérito y toda la como la mejor manera de llevar todo esto le corresponde a los propios deportistas, porque tuvieron que hacer un esfuerzo brutal para seguir involucrados, para seguir los que siguieron, claro, los que se perdieron no, obviamente, pero los que siguieron, como es el grupo de sable, por ejemplo, y aquí tenemos a Araceli, tenemos a Lucía, Martín Portugués, a Celia y su generación anterior también, que había grandes tiradoras y que estaban empeñadas en seguir, empeñadas en que pasara lo que pasara, con recursos, sin recursos, era lo que querían seguir, querían entrenar, querían avanzar.
y todo el mérito absoluto es de ellas, porque la verdad es que fueron momentos, como tú dices, muy complicados para la federación. Yo viví la última época también, la última etapa, donde era bastante difícil pues, combinar el entrenar con otras cosas, donde no había recursos y ya obviamente pues, éramos gente adulta que necesitábamos nuestros recursos para seguir. Y esa gran crisis pues, atizó al deporte muy duro, ¿no? Y de hecho pues, hay un periodo donde se consiguen menos éxitos deportivos. Y uno de esos deportistas que dice Pirri, perseverantes, que pelearon, que lucharon, que persistieron, fue Carlos Llevador. Se le pilló esto siendo junior, pero Carlos siguió adelante, no tiró la toalla, su familia le apoyó en todo, en todas las copas del mundo, siguió viajando su entrenador Jesús Esperanza. Es decir, afortunadamente el que es ahora mismo uno de nuestros deportistas punteros pudo salir adelante, pero a base de lo que dice Pirri, de tesón personal. Pero hubo algo más, Creo que el gran maestro tuvo que reaparecer para volver a ser el hilo que diera continuidad a todo eso, ¿no? Sí, claro, porque la idea de Joaquín, una vez más, fue importante, ¿no? El apostar por las niñas que empezaban, buscar un grupo de niñas de sable para seguirlas formando y para formar un grupo que los juegos siguientes diera continuidad y apostar también por jóvenes como Carlos Llevador, que lo pasó realmente mal. Yo lo recuerdo haberle hecho varios reportajes y estar a punto de tirar la toalla hasta que ya decidió un poco irse a Italia y tener un grupo de entrenamiento de su nivel. Realmente, que también es importante. Muchas veces no queda más remedio, porque en España no tienes el grupo de nivel necesario. ¿Lo viste tan crudo en ese momento, Joaquín? Yo en ese momento es el momento exacto en el que yo dejo ya la federación. Y entonces todo esto que me estáis contando, yo lo sé porque he hablado muchas veces con Pirri y con entrenadores y gente de la esgrima, pero yo ya lo viví desde fuera. Es decir, yo lo que vivía era que no venían resultados, yo vivía que la cosa no funcionaba, que no iba. Y bueno, pues hablando se veía que había habido una crisis brutal y la solución de Llevador a mí me pareció muy inteligente, porque si tú no tienes una estructura, es decir, crecer un tirador de una forma individual es prácticamente imposible. Entonces la idea de coger y irse con las ayudas posibles a trabajar a Italia y a centrarse en Italia, a mí me parece que fue una solución muy inteligente. Bueno, en principio sin ayudas incluso, él por su cuenta, y por eso digo que el mérito de los que han llegado hasta aquí, como el equipo de sable, como Java y como alguno más, es casi mérito de los deportistas cabezones y que persistieron en querer conseguir grandes éxitos deportivos, porque la esgrima es un deporte a largo plazo, la esgrima es un deporte de muy largo recorrido, ¿no? Nunca sabes cuál va a ser tu día. Y además lo bueno es que puede ser cualquier día, en que te despiertas, en que fluyes, en que todo se pone en marcha y ganas una supermedalla, como nos ha pasado a muchos aquí presentes, pero nunca sabes cuándo va a ser. Y ganas una competición y al fin de semana siguiente te vas a la calle el primer asalto. Y a la semana siguiente puedes hacer otra medalla en la siguiente competición y en la siguiente te va fatal. Entonces es como un deporte tan rápido, son 15 tocados, no hay margen casi para el error, dependes mucho de tu situación, de cómo estés anímicamente, de la mente, de tu fortaleza mental, de tu confianza, que es una montaña rusa. Entonces, bueno, lo único que hay que aceptar las reglas de juego y persistir. Yo me clasifiqué con 30 años y conseguí la medalla con 30 años. Antes de eso había pasado muchas cosas, obviamente. Y ese es el carácter que tiene también Carlos Java, como le conocemos, que ha sido medallista mundial, medallista europeo, que fue a los Juegos Olímpicos de Tokio, que está virtualmente clasificado para los de París, y que aquí le tenemos el que puede ser de momento su mayor éxito, ¿no? Que es esa medalla de bronce. Estamos viendo esas semifinales con el británico Richard Cruz, y que nos ha dado la última medalla masculina y la primera medalla de la nueva generación, que tuvo que salir a flote después de todos esos problemas. Fantástico Llevador, que luego ha crecido muchísimo en Frascati, en Italia, con ese grupo de excelencia que hay en Italia y que
¿Y entran las quinielas para París? Por supuesto, ya entró en Tokio, pero bueno, es lo que le pasó. El primer asalto se fue a la calle, inexplicablemente también, porque era un tirador que había tirado muchas veces con él, un checo, y bueno, pues no le salió bien el combate, no entraría en las mejores condiciones. Tokio fueron unos juegos muy difíciles a nivel mental, muy difíciles, por todo lo que pasó, por el COVID, por la clasificación, porque estuvo en la tele mirando hasta el último día, siguiendo las cifras hasta el último momento si estaba clasificado o no, porque dependía de una cosa para que se... Entonces, bueno, fue una tensión tremenda. Luego fuimos a los Juegos y también fueron mis primeros Juegos de presidente y fueron, pues eso, otro rollo completamente. No nos dejaban salir del hotel, no podíamos hacer turismo, te llevaban de un sitio a otro, fueron unos días concretos, o sea, fue un desastre por todo el COVID y cómo se manejaron los Juegos allí, porque no nos querían allí en su país y tampoco querían los Juegos, pero tenían que hacerlo, porque si no era la ruina. Incluso mantuvieron el logo de 2020 a pesar de todo, y bueno, pues tuvo la mala fortuna de irse el primer día a la calle, pero bueno, en París igualmente está preparado para conseguir una medalla olímpica sin ninguna duda, y tanto él como el equipo de sable femenino, que espero que estén los 5, están de sobra preparados, ya lo han demostrado, y si tienen un buen día pueden conseguir una medalla olímpica. Pues está llegando el momento de Araceli. Parecía que no. ¿Te gusta el Cairo como ciudad? Me encanta. Me encanta el Cairo. ¿Te gusta? Sí. Explícanos por qué, porque te vamos a ver las imágenes enseguida y el por qué. Ahí lo tenemos. Gran triunfo para ti. Sí, la verdad. O sea, ya ese día ya me levanté y dije, a ver, ya es hora de una medalla en un campeonato del mundo senior. Digo, bueno, ya tengo la junior y ahora necesito la senior, y al final lo que dice Pirri, ese día quise ser valiente y lo estaba disfrutando tanto que es que, por ejemplo, ese salto con Nucha, cuando me dijeron, joder, vaya paliza le has dado, como 15-4 acabó al final o algo así, y yo decía, ¿cuánto? No sabía ni cómo había acabado, porque yo estaba ahí uno y otro y otro y otro y otro. Parece que se te ha visto disfrutar, sobre todo ahí al final, ¿eh? Sí. Y desde afuera no veas cómo se la veía. Otro ritmo, otra velocidad, otra confianza, espectacular. Nada, es que... Mira, es que, o sea, estaba Adelante, ahí... para atrás. O sea, era que me pongan quien quisiera, quien sea. O sea, ¿Hasta ese punto llegaba tu mentalidad? Sí. ¿Sí? Qué bien. Además, empecé el primer asalto 64, me acuerdo, con un árbitro que no suele ayudar mucho. Y me puso todos los problemas que había del mundo, con los vídeos, ¿te acuerdas? Pedía vídeo, así no se pide vídeo, no tienes vídeo, has mirado a tu entrenador, luego te ha salido... Y como tres... ¿Qué puede hacer el presidente ahí, conocedor de eso? De que el juez o el árbitro no es muy amistoso. Hombre, trátanos bien, ¿no? En España te queremos mucho. Ponerme todo lo grande que soy al lado de la pista y mirarle mal. Entonces, yo a ver si por lo menos aporto algo, porque no puedes hacer absolutamente nada, pero sí que mirándole, y hombre tal, hombre cual, pero es que da igual, porque es que Araceli estaba en ese momento que da igual lo que le pase. Sí, yo ahí ya me di cuenta, porque ya era... me ponía todos los problemas del mundo y yo era como, no pasa nada, y ahí va. Y luego siguiente asalto, era con la coreana, campeona olímpica, y bueno, ya cuando la gané ya fue, bueno, este día es el mío. Pero luego en semifinales te tocó en Mura, ¿no? Sí, en finales me pasó un poco como dice Pirri, qué vergüenza más grande, ¿no? Como has dicho. Porque es que estaba tocando, o sea, la intenté hacer de todo. Mi entrenador, José Luis, ya me decía, pues hazle esto, pues hazle lo otro, y estaba intratable. Era una locura. Y incluso este año ha vuelto a ganar el Mundial. O sea, 2 veces campeona del mundo seguidos. Es que Emura, la verdad es que es una tiradora muy completa. ¿Habías tirado antes ante ella, antes de este combate que vemos aquí? Sí, es que ya he tirado con ella varias veces y se me complica, la verdad que se me complica. Pero bueno, yo, a ver, ya te digo, ese día me daba igual quien fuese. Yo pensaba que iba a ganar realmente. Digo, nada, tal y como estoy gano, lo que pasa es que ya estaba 1000 veces mejor. Es un deporte de 2. Sí, pero bueno, es que se intentó todo. Por eso estoy contenta, se intentó todo, no me dejé nada ese día. Así que bueno, hasta ahí llegó.
Bueno, tu primera medalla con 30 años, ¿no? 30, contábamos que Joaquín sembró la semilla, ¿no? Apostó por ese grupo en el que tú estabas, que tenías 12, 13 años, ¿no? Sí, además que ¿por qué me gusta el Cairo? Porque luego por equipos quedamos cuartas. O sea, fue una competición increíble también. Estuvimos creo que perdimos a 43 al final, ¿no? A 2 tocados de ganar el bronce. El equipo, la competición por equipos también, la tiramos perfecta, muy bien. O sea, perdimos con Hungría, que es un equipo fuerte, más luego ganó. Pero luego el resto de combates estábamos todas muy conectadas. Lo que decía Pirri antes, sabíamos, yo en cuanto se metía mi compañera sabía que lo iba a hacer, y cuando fallaba una, la otra remontaba y estábamos todo el rato así. Y nada, y eso, y con nuestro entrenador que nos fue diciendo todo lo que teníamos que hacer en cada momento, estábamos ahí haciéndole caso y íbamos cada vez. Y pensamos también eso, que nos íbamos con otra medalla. Pero bueno, a ver, en el último momento no se pudo conseguir, otra vez Zemura nos paró los pies en ese mundial. Pero bueno, por eso me gustó tanto, porque además luego Lucía también hizo final de 8, quedó entre las 8 mejores, y bueno, fue un mundial increíble para nosotras. Lo llevábamos trabajando mucho tiempo y ya veníamos de hacer medallas, o sea, lo nuestro no fue que de repente consiguiésemos una medalla, es que ya veníamos de hacer medallas en Copas del Mundo, tanto individuales como por equipos. Entonces, claro, ya también íbamos con otra mentalidad, íbamos con mentalidad de poder ganar a cualquiera. Pues nosotros hemos empezado con la mentalidad de rendir homenaje a la esgrima española, a la federación, a nuestros grandes medallistas, deportistas, campeones, y es que estamos terminando. Parece increíble, pero llevamos 1 hora y pico aquí, a mí se me ha pasado volando, y bueno, yo quiero agradecer, Joaquín, que hayas estado con nosotros. Me comentabas antes que nos vimos una vez en Objetivo 92, allá por el año 89. Eso es. Espero que dentro de 100 años también nos volvamos a ver. Va a ser un poco más difícil, pero vamos a intentarlo. Muchas gracias por venir con nosotros. Julia, te toca a ti el honor de despedir a las 2 figuras que tenemos aquí. Yo creo que te supo a poco esos Juegos de Pekín, solo 18 años, el día de tu cumpleaños, esa imagen icónica de la dislocación del hombro que te tuviste que ir al hospital. Yo creo que la esgrima te debe unos Juegos Olímpicos para disfrutarlos ahora que estás en madurez, así que muchas gracias también, y sigue trabajando, porque solo con el trabajo vienen las cosas, ¿no? Y ahí tienes el ejemplo de esa medalla. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a Pirri, pues a Pirri me lo encuentro mucho, la verdad, últimamente en las pistas. Desearte también... Que se moje con las medallas, ¿no? Sí, desearte también lo mejor, y que llevemos, ¿no?, para París el mejor equipo posible. Para mí la verdad es que ha sido pues todo un honor formar parte de estos 100 años de la esgrima española. Creo que todavía me queda un rato más para aportar en los próximos años y tratar de conseguir más éxitos deportivos, y esperemos que alguno de estos sea en París. Yo estoy convencido que vamos a estar en París, estoy convencido que con más de uno y con más de una tenemos opciones seguro de clasificación, pero yo creo que también de medallas. Así que a mí no me asusta mojarme, no me importa, y creo que podemos conseguir otra medalla olímpica. Pues aquí lo veremos, además. Seguro. Gracias. Pues muchas gracias, y gracias a todos los que seguís Conexión Vintage. Por supuesto, nosotros también queríamos sumarnos a este homenaje a la esgrima española. No lo olvidemos, tal y como hemos comenzado el programa, deporte fundador de los Juegos Olímpicos. Ahí no podía faltar Conexión Vintage. Ojalá de verdad cada uno ha contribuido en su manera a ese crecimiento. Gracias a Julia Luna, que como veis va sobrada de conocimiento de esgrima, y sobre todo también gracias a la persistencia y al impulso de nuestro realizador Roberto García, que es un experto tirador, y que sin él seguramente, y sin ellos, no hubiera sido posible este programa. Volveremos algún día de esto, lo más pronto posible. Muchísimas gracias. Esperemos que no dentro de 100 años, sino solo dentro de 15 días. Adiós, hasta luego.